Bueno, buenos días, compañeros, doctores que nos acompañan. El día de hoy la exposición de hoy habla acerca de un artículo, ¿verdad? Y son las malformaciones o anormalidades vasculares en la edad pediátrica, lo esencial que debemos saber, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de historia, ¿verdad? Eh, Sabiendo de que ha llevado como varios procesos o varias etapas la clasificación de estas patologías y iniciaron, ¿verdad?, con una clasificación que fue únicamente descriptiva de lo que se observaba a nivel de vascular o a nivel de los capilares, y a principios del siglo XIX se acuñó ya el término de angiosis para a todas aquellas alteraciones vasculares que se podían observar. Ya para a inicios del siglo XX ya hubo una clasificación anatomopatológica dada por Virchow, que es considerado el padre de la patología celular, ¿verdad? Aproximadamente como en 1863, y él ya clasificó estas anomalías vasculares, las llamó como angiomas y comenzó a clasificarlos como simple, cavernoso, cavernoso, perdón, dependiendo sus características. También ya para inicios del el siglo XX, un italiano, ¿verdad? Edmondo Malan se llamaba, dividía ya los angiomas o los clasificó como venosos, arteriovenosos o capilares, dependiendo la alteración que fue observando. Y fue ya para finales de 1982 donde ya se estableció una clasificación biológica que es la que se utiliza actualmente y que va a distinguir esas lesiones en base a la clasificación o al compartimiento de las células endoteliales, y ya se clasificó como hemangiomas, siendo estos, si hay alteración o existe alguna proliferación a nivel endotelial, o malformaciones si son lesiones que presentan alguna alteración en su morfología normal habitual. Entonces, pues esta sigue siendo la clasificación actualmente que vamos a usar, ¿verdad? Y va a clasificarlas como tumores vasculares y como malformaciones vasculares. Vamos a hablar más que todo de los principales y de los que necesariamente debemos conocer, porque son como los más frecuentes que vamos a observar en la edad pediátrica. Entonces, hablando de las técnicas de imagen, tenemos que el ultrasonido va a ser el examen de primera elección o de primer nivel que vamos a utilizar para las anomalías vasculares en la edad pediátrica, ¿verdad? Y esto por la localización, que es fundamentalmente superficial y que nos va a permitir llevar a cabo una adecuada evaluación morfológica de estas lesiones y un examen dinámico de lo que es la vascularización. Y pues tenemos que posteriormente se puede utilizar también la resonancia magnética con una integración posterior, pero esta se reserva más que todo para casos seleccionados y siempre va a ser un siguiente paso o como el paso final para evaluar estas alteraciones, ¿verdad? Y siempre la evaluación clínica, que va a ser fundamental al momento de estar detallando estas imágenes. ¿Qué es lo que debemos preguntarnos o debemos al momento de encontrarnos con estas lesiones, ¿verdad? Pues las preguntas que nos debemos hacer es: ¿cuándo se notó por primera vez esa lesión? Si estaba presente al nacer o se desarrolló durante sus primeros días de vida o posteriormente, y cuál ha sido su tasa de crecimiento, ¿verdad? Si ha aumentado de tamaño, si se ha mantenido, perdón, en todo su volumen, por así decirlo. Entonces, los elementos a evaluar, pues principalmente va a ser la localización anatómica de la lesión, ¿verdad? Ya sea mediante las capas involucradas, por ejemplo, ya sea piel, tejido celular subcutáneo, y si estas llegan hasta la capa muscular, también el grado de compresibilidad que va a tener esa lesión, ¿verdad? Porque si es una lesión que es dura,
que no es compresible, pues va a ser altamente sospechosa de que pueda tener una etiología o ser una patología diferente. También la distribución y la densidad de la vascularización de esa lesión, incluyendo el tipo de vaso, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver posteriormente, si es una malformación linfática, venosa o arteriovenosa. Y la evaluación de si la lesión es clínicamente detectable es única o va a constar de elementos multifocales, por así decirlo, o múltiples malformaciones. Entonces, vamos a clasificar los tumores vasculares en tres principalmente clasificaciones, ¿verdad? Y estos pueden ser benignos, los localmente agresivos y los malignos. De estos, los principales, los benignos va a estar el hemangioma infantil, el hemangioma congénito, y en los localmente agresivos va a estar el hemangioendotelioma caposiforme y el angioma en penacho. Y de los malignos, pues vamos a hablar únicamente del angiosarcoma. Entonces, hablando del hemangioma infantil, vamos a tener que este es el tumor vascular más frecuente en niños menores de 1 año, y este se va a desarrollar, ¿verdad? Como es una manera de diferenciarlo ya, como su nombre lo dice, del hemangioma congénito. Este se va a desarrollar después del nacimiento. El diagnóstico, pues generalmente es clínico, las características clínicas nos van a hacer sospechar de que es un hemangioma el que el paciente tiene, ¿verdad? Y va a tener diferentes fases. Puede ser una fase proliferativa, que es en las etapas iniciales, y una fase involutiva. Entonces, bueno, cabe señalar, ¿verdad?, que la lesión, como les había dicho, tiene ciertas características clínicas, que la masa nunca va a estar presente al nacer, pero podemos observar algunos síntomas prodrómicos, por así decirlo, en la piel, que posteriormente puede ir aumentando también de volumen, posteriormente al nacimiento del niño, y eso se va a ver más que todo en la fase proliferativa, ¿verdad?, donde va a ir aumentando de tamaño. Y generalmente crece rápidamente en esos primeros meses. Y la fase involutiva, que esa dura aproximadamente hasta los 8 o 9 años de vida, y en la que se va a ir produciendo una reducción paulativamente de esa lesión, o una reducción progresiva del volumen, y que puede llevar o que va a ir acompañada de un aumento del tejido adiposo en comparación con el tejido vascular que se ha venido observando. Entonces, hablando ya del aspecto ecográfico, también va a depender de la etapa en la que se esté evaluando, porque en la fase proliferativa, el hemangioma, pues generalmente va a ser una masa bien definida, y que la vamos a observar como una masa hiperecogénica, ¿verdad? Bien delimitada, que generalmente no es tan homogénea, y pues va a ser hiperecoica predominantemente. Y en una fase pero también la podemos encontrar hipoecoica o con un aspecto lobulado o mixto. Y en la fase involutiva generalmente la podemos observar más que todo como hipoecoico, como podemos observar en este corte longitudinal, ¿verdad? Que se observa hipoecoico. Y el caso que estamos observando es un hemangioma infantil con un patrón hiperecogénico en la imagen A y un hipoecoico en el B, ¿verdad? Es de un niño de 8 meses. Y pues al Doppler color podemos observar que se va a observar esa lesión ricamente o bastante, por así decirlo, vascularizado, con una alta densidad vascular, y pues generalmente así es como lo vamos a observar, ¿verdad? Esta va a ser una característica del hemangioma infantil. Y esta es una imagen, ¿verdad?, de un paciente también con hemangioma infantil que se encontraba en la fase proliferativa, en un niño de 5 semanas de vida, y que la lesión posteriormente fue cicatrizando. Y también es importante saber que el hemangioma no se debe evaluar en la fase involutiva, porque en esta la ecogenicidad va a ir aumentando progresivamente, como les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Y pues va a disminuir la vascularidad, y pues, eso tiende a producir confusión.
Ahora, hablando del hemangioma congénito, pues este va a estar, como su nombre lo dice, presente al nacer y se va a diferenciar por la historia clínica y por algunos aspectos patológicos, ¿verdad? Se va a dividir, va a tener dos divisiones, el cual es el hemangioma congénito rápidamente involutivo y el hemangioma congénito no involutivo. Este generalmente, el involutivo va a mostrar regresión a los 14 meses de vida, a diferencia del hemangioma infantil, que pudimos ver que iba a progresar hasta los 8 o 9 años de vida. Y el infantil, perdón, su regresión es más lenta y puede durar muchos más años, a diferencia de este, que generalmente tiene una involución a los 14 meses de vida. Entonces, en esta imagen podemos observar, ¿verdad? Un hemangioma congénito de evolución rápida. Este es un paciente, un neonato de 2 días de vida, que tenía un hemangioma congénito en la región occipital y que la biopsia pues confirmó su diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo vamos a observar ecográficamente? Al momento de evaluarlo en modo B en la ecografía, este pues va a ser un poco menos homogéneo que el hemangioma infantil. Y a menudo la característica de este, a diferencia del otro, es que podemos observar algunas estructuras vasculares. Esta sería la lesión, ¿verdad? Algunas estructuras vasculares de diámetro relativamente, de diferentes diámetros, perdón, que pueden ser gruesos, por así decirlo, y que se distinguen bien dentro de la lesión. Entonces, esa va a ser una característica del hemangioma congénito. Este caso es de un paciente, de un niño de 1 mes de vida, y podemos observar que la lesión se encuentra en el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Con el vaso visible que está señalado con la flecha. Este es otro caso de un paciente de 2 días de vida y también muestra, ¿verdad?, una lesión en el tejido celular subcutáneo, pero que es más heterogénea, ¿verdad?, que la lesión que teníamos anteriormente, y que también esta va a constar de una calcificación intralesional, y también podemos observar nuevamente el gran vaso visible que se encuentra dentro de la lesión. Ahora, hablando de los tumores localmente agresivos, tenemos, como había mencionado, el hemangioendotelioma caposiforme, que generalmente va a ser mucho más profundo que el angioma en penacho, que va a ser superficial, y que el hemangioendotelioma generalmente va a estar asociado a otras patologías, como mencionaba el síndrome de Casabach-Merritt, que generalmente, bueno, que va a estar caracterizado por trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y también por consumo de factores de coagulación. Estas lesiones generalmente pues van a ser un poco más heterogéneas que las anteriores que hablamos, y de bordes un poco definidos, que generalmente se van a ver como isoecoicos al tejido adyacente o al tejido celular subcutáneo, y que generalmente va a tener calcificaciones, a diferencia de los otros que no tenían, y va a ser más profundo. El angioma en penacho pues va a ser más superficial y generalmente va a estar rodeado de grasa subcutánea, como podemos observar en esta imagen, ¿verdad?, de un hemangioendotelioma caposiforme, una niña. Este es un caso de una paciente, de una niña de 2 años de vida, y es una vista desde una ampliada, ¿verdad? Y muestra es todo esto, como podemos observar, que básicamente está isoecoico al tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Y la masa pues es un poco heterogénea y los bordes casi no se pueden delimitar. Y hay algunos vasos dentro de ellos. En la escala de Erice casi no lo podemos observar, pero tenemos este ejemplo, ¿verdad?, de la misma paciente con ecografía Doppler, que confirma la alta vascularidad de esa lesión. Entonces es bastante, un poquito difícil diferenciarlo, ¿verdad? Ahora tenemos los tumores malignos, y dentro de ellos tenemos el angiosarcoma, y pues este es extremadamente raro, y se habla de que solamente el 2% de estos tumores, de los tumores vasculares, son malignos, y de ese 2%, el 0.5 van a ser angiosarcomas, y generalmente van a estar localizados con mayor frecuencia, o la localización va a ser pues en las extremidades.
este va a ser raro, ¿verdad? Como podemos observar en esta imagen, ¿verdad? Lo podemos delimitar como un nódulo hipoecoico que va a tener, este sí va a tener un poco de bordes más definidos, con una escogenicidad que va a ser ligeramente superior a la que tiene en el centro, ¿verdad? Y confirmado por la ecografía Doppler, ¿verdad? Que va a tener vascularización y que van a estar, va a tener algunos vasos que van a estar aumentados de diámetro intralesional. Ahora hablando de las malformaciones vasculares, esta se clasifica, bueno, tiene una gran clasificación, ¿verdad? Se clasifican en simples, en las combinadas, en las de un vaso mayor y en las asociadas a otras anomalías, pero únicamente nos vamos a enfocar en las malformaciones vasculares simples. Estas es importante, ¿verdad? Saber que pueden estar van a estar presentes al nacimiento y que a veces no son clínicamente evidentes y que estas van a tender a crecer lentamente en proporción al crecimiento del paciente o algunas condiciones que pueden exacerbar ese crecimiento, como ya sean traumatismos, los cambios hormonales, algunos casos de hemorragias, ¿verdad? Que pueden provocar un crecimiento súbito o repentino de este tipo de lesiones. Y la clasificación, perdón, de las malformaciones vasculares, pues se van a clasificar en malformaciones capilares, en malformaciones venosas, malformaciones linfáticas y en las malformaciones arteriovenosas. Entonces, hablando de las malformaciones vasculares simples, vamos a tener las iniciales que van a ser las malformaciones, la malformación capilar, ¿verdad? Que generalmente estas clínicamente no tienen mucha relevancia, incluso no hay ecográficamente ejemplos, por así decirlo, y que no, porque no van a tener repercusión clínica en el aspecto del paciente, sino que van a ser lesiones meramente estéticas, ¿verdad? Y que pueden estar también asociadas a otro tipo de enfermedades y que algunas veces no van a ser visibles de manera directa y que generalmente se van a utilizar sondas que tengan frecuencias altas, ¿verdad? Como de 20 MHz para poder observarlas. Ahora hablando de las malformaciones, siempre hablando de las malformaciones vasculares simples, vamos a tener la malformación venosa, que esta pues su presentación también puede ser variada y que pueden aparecer como un grupo de venas superficiales, ectásicas, que las podemos observar y que estas generalmente pueden estar un poco más profundas y que también se pueden observar en algunas ocasiones como una masa, ¿verdad? Que nosotros la vamos a poder comprimir, que esta masa va a ser comprimible o compresible y que una de sus características va a ser el color, ¿verdad? Que se puede observar con un aspecto azulado en la piel y que va a estar, que se puede observar superficial. Entonces, ecográficamente, como podemos observar, las malformaciones venosas pueden aparecer como una lesión, porque bien definida, ¿verdad? Con una ecoestructura, como podemos observar, que va a ser heterogénea y que puede tener algunos espacios quísticos, incluso se denomina como una lesión espongiforme, ¿verdad? Porque va a tener algunas lesiones venosas que van a dar ese aspecto de espacios como quísticos, por así decirlo. Y esos espacios o tabiques que van a estar separados, pues se van a diferenciar porque van a ser hiperecoicos, ¿verdad? Y generalmente, como ya les había dicho, esa masa va a ser compresible, aunque se puede trombosar y en esos casos, pues no va, esa lesión, perdón, no va a ser compresible. Y una de las características de la malformación venosa es que podemos observar flebolitos dentro de la lesión, ¿verdad? Que va a ser esto que podemos observar, que está señalado con la flecha, ¿verdad? Pero generalmente los flebolitos solo se pueden observar en el 20% aproximadamente de esas lesiones. Y pues nuevamente, ¿verdad? En el examen del Doppler Color, estas lesiones pues van a ser de flujo lento y se habla de que esa vascularidad va a estar baja y que las venas van a presentar flujo demasiado bajo que algunas veces no se puede captar
y que una de las técnicas que se puede utilizar es realizar una compresión suave sobre la lesión, ¿verdad? Para aumentar ese flujo y poder observar o identificar esos vasos, ¿verdad? Y que también si no observamos vascularidad posterior a hacer estas maniobras, puede indicar de que se formó una trombosis en esa lesión. Hablando de las malformaciones linfáticas, estas se pueden clasificar en macroquística, microquística o mixtas. Estas generalmente pues son superficiales y los sitios de afectación más frecuentes van a ser el cuello, la región axilar y el mediastino, ¿verdad? Y que generalmente estas pueden reducirse mediante aspiración o esclerotización. Entonces, ecográficamente, la podemos observar. Este tipo de lesiones, pues se habla de que son las más frecuentes dentro de las linfáticas, ¿verdad? La macroquística, y que va a presentar también múltiples espacios o múltiples malformaciones quísticas, por así decirlo, de dimensiones variables que van a estar también separadas por tabiques finos, ¿verdad? Que se van a observar hiperecoicos y que que va a ser la característica de estas múltiples malformaciones quísticas, ¿verdad? Y que en algunos casos se puede observar un nivel de líquido dentro de estas lesiones, que ya lo vamos a observar, y pues este caso es de una malformación linfática macroquística en un niño de un mes de vida, y pues el tejido que se observa es tejido subcutáneo a nivel torácico. Entonces, como les había comentado, ¿verdad? Que este tipo de lesiones también se puede observar ese nivel de líquido dentro de la lesión, y este pues es un niño de 13 meses. De una lesión en el tejido subcutáneo del cuello. Nuevamente, ¿verdad? Al Doppler color, la característica de este tipo de lesiones es que las señales vasculares, pues intralesional, por así decirlo, van a estar ausentes, pero en la periferia de la lesión va a ser posible identificar algunos vasos arteriales que van a dar ese aspecto que podemos observar, ¿verdad? Que va a ser como perilesional o alrededor de los espacios quísticos o entre los tabiques, por así decirlo. Y también que el flujo arterial pues va a ser de alta resistencia en este tipo de lesiones. Ahora hablando de la malformación arteriovenosa, pues esta va a consistir en una red o maraña, por así decirlo, ¿verdad? Anormal de vasos arteriales y venosos, ¿verdad? Y generalmente este tipo de lesiones van a estar en el diagnóstico diferencial de los hemangiomas. Si bien lo recuerdan, tienen un aspecto parecido de las lesiones que vimos al inicio, ¿verdad? Y pues va a tener un aspecto que puede ser variado, y esta lesión la vamos a observar a nivel de lo que son los tejidos blandos, y podemos observar de que la característica de este tipo de lesión es que perilesional o alrededor de la lesión vamos a observar un halo como hiperecoico, que esto se debe a la presencia de tejido adiposo que se va a encontrar perilesional alrededor de esa lesión por proliferación adiposa, ¿verdad? Entonces esa es una de las características también. Y pues nuevamente a la ecografía Doppler, la malformación pues va a ser una lesión también de alto flujo, porque la vamos a poder observar bastante o ricamente, perdón, vascularizada, que van a mostrar ese alto flujo vascular que va a tener la lesión, ¿verdad? Y pues esa sería la presentación del día de hoy y la bibliografía o el artículo que se utilizó para la presentación. Entonces, sí. Bueno, qué bonita clase. No la clasifica, ¿verdad? Es una clasificación, como he dicho, no clasifica en órganos vasculares y luego las malformaciones propiamente dichas están de bajo de la los tumores benignos, el número 1,
los borderline y los malignos. Hay algunos tips, porque mire, tanto el hemangioma como la arteriovenosa van a tener al Doppler espectros arteriales y venosos. Porque diferencia el hemangioma del por imagen, ¿verdad? Porque por clínica también se diferencia. El tema se asocia a cambios en el cuerpo. La arteriovenosa puede o no tener, pero se asocia a facilidad y un PRI. Es que el hemangioma se asocia a una masa, entonces hace el ultrasonido de masa bien definido. Puede ser hiperecoica, heterogénea, pero se define una masa. Y a poner el top, pero es altamente vascularizado, capta casi inmediato. Debe ser impulsado desde cada espectros arteriales. La arteriovenosa no, la arteriovenosa cuando se le hace luz es difícil, a menos que sea grande, pero si es grande, es más definida, solo ve tejidos, pero hablando, no se define muy bien, pero eso es una masa claramente definida por los brazos. Porque ambas, si le pone el Doppler, las van a ver que captan bastante. Y es importante la caracterización también en otras modalidades, tomografía y análisis. Ahorita lo estamos viendo, pero sí es importante mencionar, ¿verdad?, en qué plan está, ¿verdad? Si solo están en cerebral subcutáneo, en el plan muscular, y ese tiene estructura ósea también, o se asocia a remodelación ósea. Aunque más pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, solo en extremidades, tejidos blandos. Las venosas y las linfáticas son razón de bajo flujo. Por fortuna, ahí no, el tratamiento es el mismo para ambos, el bajo flujo. Pero siempre hay que hacer la distinción, ¿no? Si no siempre va a ser algo claro, sobre todo con las físicas, las venosas. Esa es también la que más dificultad pueden representar. Algo que vive en la maniobra basal. La maniobra, las venosas van a tener cierto grado, va a cambiar de tamaño durante la maniobra basal. Van a aumentar o van a aumentar durante la maniobra basal. Porque de ahí el poco de más va a ser un compresible y la venosa puede ser un poco más compresible. Puede formar los pleuritos también. Los pleuritos en la que las venosas tienden a irse a las musculares, son más agresivos, en el sentido de que se van a otros elementos, óseos, de linfaticación. Por demás, entre el hemangioma y el sarcoma y el que está en medio, ¿verdad? El que se forma, se ve casi, ahí son los márgenes son más detenidos en el borderline, también estadística, y por la clínica. Pero desde el punto de vista por imagen, ver al paciente es los márgenes. Por imagen en CLD, por resonancia magnética, lo que delata un poco el paciente y todo eso. Aparte de claro, la activación músculo o hueso, porque hasta si ustedes se le den, solo el que se forma el borderline, si usted se da cierto grado de edema, tema que los márgenes que son bien definidos. De ahí, eso, el otro comentario, por experiencia, me hizo una imagen. Por otras modalidades. Los hemangioma tienen una característica siempre, es para otras modalidades, para que refuercen inmediatamente, para hacer arterial y es un refuerzo intenso. Y en el caso de los hepáticos es un refuerzo distintivo, nodular, pero en otras partes del cuerpo es un refuerzo casi como los flash feeling, pues un refuerzo intenso en otras partes del cuerpo, por ejemplo.
una malformación. Me vean doble. Eso lo tocaron, yo lo vi, pero. Quería conocer, pero No, es que le había tenido una quemadura eléctrica, y supuestamente la zona donde entró fue en la mano. Sangriente, claro, vaya. Y después de eso, que él empezó a sentir molestia, que me calambraba la mano y que después me podía mover, y empezó a tener ese aumento del volumen de la vena de los ojos. Entonces lo mandaron para hacer un dorso, para hacer tenía un dorso. permitieron Hasta ahí se lo corté porque yo decía ni idea, ahora le ponía el sacerdote, casi tiene tiempo.